negaban todo lo que fuese del presidente Nayib Bukele, todas las solicitudes del Ejecutivo, todas las solicitudes que presentaban, por ejemplo, la fracción de Nuevas Ideas, y se negaron a todo. No hay ni un solo tema en el que hayan brindado sus votos de apoyo. Y ahora, desde la calle, como tienen su derecho a hacerlo, porque pues, son oposición, continúan tratando de señalar en muchas oportunidades de manera estéril los comentarios que realizan. Este gobierno negoció con la sangre del pueblo salvadoreño. Y el tiempo nos está dando la razón. Ahí están las pruebas. ¿Cómo es posible que estos angelitos salieron caminando de la cárcel y llegaron a México? ¿Quién puede explicar cómo salieron caminando de la cárcel? Pero también se habla de que el partido Arena FMLN ha negociado con las pandillas. ¿Por qué el interés de políticos negociar con pandillas? Mira, a mí no me consta. Yo no estuve a cargo del partido y yo entré a un cargo de función pública en el año 2021. Y siempre lo he dicho, a mí no me pongan una carga que yo no llevo. El que tenga que pagar un delito, acúsenlo a la persona, no acusen al partido. Porque el partido es conformado por personas. Si tienen nombres, vayan y digan y métanlos presos. Van tratando de señalar en muchas oportunidades de manera estéril los comentarios que realizan. Sí, de manera estéril, de manera burda, de manera que ya raya también en el aburrimiento ciudadano, ¿no? Porque no son negacionistas, no solo en el sentido de negar todo el daño que hicieron, no solo son negacionistas porque niegan todos los delitos cometidos. Si tú revisas, Marisol, al menos en el caso en los dos casos, ¿no?, de Arena y del FMLN, ninguno de los funcionarios o líderes actuales reconoce los delitos cometidos por sus exfuncionarios, ninguno. Cuando tú le preguntas a alguien del FMLN, cuando uno ha visto que los periodistas hacen preguntas sobre Funes, a veces se las hacían, por ejemplo, al Chino Flores y a cualquiera del frente, ninguno hablaba de él, ninguno lo señalaba como corrupto, ninguno de ellos ha reconocido que construyeron un partido para el delito, sino que te hablan de errores. Hemos cometido errores, los estamos enmendando. Entonces, toda esa situación que se convierte al final en una historia fijada en el imaginario de la población, eso no lo va a olvidar nadie. Eso no lo va a olvidar la gente, ¿no? Entonces se han quedado, ya están llegando al límite, a los límites más absurdos, que es el insulto por el insulto mismo, ¿ya? Y me imagino que la pesadilla diaria que tienen los líderes de la oposición tiene un nombre, y ese nombre es Nayib Bukele. O sea, esa es una pesadilla para ellos. Y ellos sabían, fíjate bien, ellos sabían a qué venía Nayib Bukele cuando llegó al Poder Ejecutivo, porque la Asamblea Legislativa con la que él entra, así de entrada, ¿no?, de entrada le empezó a negar todas las peticiones que hacía el presidente, el Plan Control Territorial, combate a la pandemia, interpelaron y casi pelaron, ¿no?, a todos o a muchos de sus funcionarios, incluso hablaban de destituir a Nayib Bukele, y eso lo hicieron desde el principio. Entonces tú dices, ¿cuál es el origen de eso, no? Que ellos sabían quién era Nayib Bukele y sabían a qué había llegado. Allí no hay vuelta a Dios. Entonces se ha convertido Nayib Bukele es la pesadilla permanente de la oposición, y Nayib Bukele es el padecimiento de algunos psiquiatras que, lástima que no se pueden dar consulta ellos mismos, ¿no?, para tratar de curarse, pero así las cosas. Y por el otro lado, Nayib Bukele es el referente de la motivación social en la población. ¿Sabían los líderes del FMLN, y en este caso el partido como tal, lo que iba a representar Nayib Bukele? Y desde ahí se generó todo aquel divorcio, aquella separación que llevó a la expulsión del ahora presidente de su partido, ese partido. Por supuesto que lo sabían. O sea, si tú revisas la trayectoria de Nayib Bukele desde que fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, San Salvador, te decía, este es el líder que está surgiendo.
Aquí disruptivo a la vez. sí, una singularidad, ¿no? O sea, Nayib Bukele es una singularidad, una particularidad histórica. Sí. Eso lo reconoció rápidamente el liderazgo, el viejo liderazgo, no el viejo liderazgo, el liderazgo viejo del FMLN, y por eso era que lo tenían así, ¿va? Lo tenían prácticamente a un lado, lo expulsaron, boicotearon. Cuando él estaba en el proceso de inscribirse como candidato a la presidencia, lo boicotearon las elecciones. O sea, estamos hablando de un Tribunal Supremo Electoral que boicoteó las elecciones de 2019. Muchos centros fueron abiertos hasta las 9, 10 de la mañana. Sí. Entonces, si tú dices, bueno, vamos a abrir los centros de votación hasta las 9 o 10 de la mañana para que la gente se vaya, es porque de antemano tú sabes que esa gente que ha llegado había llegado a votar por Nayib Bukele. Claro. O sea, sí sabían a qué se enfrentaban. Entonces, Nayib se convirtió en una pesadilla de ellos, y es alguien así como que tú sabes que va a llegar alguien que te va a quitar la gallinita de los huevos de oro, o que te va a dejar exhibido como traidor del país, como corrupto, como autor intelectual de más de 120,000 asesinatos, ¿no? Porque esa es otra parte que no hemos visto, la autoría intelectual de eso. Que podían resolver el problema, podían resolverlo, tenían 84 votos en la Asamblea Legislativa, porque si la población te decía que su principal problema era la delincuencia, todos los partidos políticos tenían que haber hecho algo, ¿no? Y sin embargo no lo hacían. Que lo dijeron por décadas los salvadoreños. Cada vez que una encuesta les preguntaba sobre cuáles eran los principales problemas, era la falta de empleo, pero la principal siempre fue el tema de la inseguridad. Siempre fue el principal problema, y no es que los otros problemas no existieran. Claro. Ahí estaban, ¿no? Pero la gente tenía que decidir entre, bueno, ¿cuál es mi principal problema? ¿Sobrevivir día a día, o la falta de empleo, o los ingresos bajos? Pues obviamente te decían sobrevivir día a día. Y es obviamente lo que ha tomado el presidente cuando ha dicho lo principal era poner fuera de peligro la vida de los salvadoreños, combatir la criminalidad, y después de esto viene el resto de problemas que hay que resolver en el país. Y es que tú tienes que partir de resolver los problemas urgentes y después resuelves los importantes. No puede ser al revés, o sea, tú no puedes empezar resolviendo, por decirte algo, el problema de las causas que están a la base de la desigualdad social, porque si no has resuelto el problema urgente, que es el problema de la delincuencia, todo esfuerzo que hagas va a caer en saco roto. Así es.